Pues buenos días, aquí estamos otra vez. Tengo que aprender a hacerme uno de esos vídeos introductorios tan guays de para que la gente pueda esperar en paz. Pero bueno, aquí estamos otra vez. Han pasado un montón de cosas en estos días, en estos dos últimos días. Hicimos el último directo el viernes. Y desde ahí se ha vuelto absolutamente loco el mundo y sobre todo absolutamente loca la guerra, la verdad. O sea, ha sido una auténtica locura. Recordemos que todo, digamos, toda esta principal, desencadenamiento de ataques por parte de Rusia y este recrudecimiento de la naturaleza bélica del conflicto entre Rusia y Ucrania ha sido principalmente por la destrucción de un puente que era clave para, para Rusia, ya que unía Rusia y Crimea. El puente no me acuerdo cómo se llamaba, el Kerch, era el Kerch, perdón, que no me salía el nombre, el Kerch, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a ver principalmente cómo ha sido la explosión. Получается, Да, на в сторону Керчи. сторону Керчи. Правая полоса в сторону Керчи. O sea, Получается, Да, absolutamente espectacular. Es la destrucción de un puente que sirve de paso entre Rusia y Ucrania. Hemos visto la explosión, es increíble, la fuerza de la explosión, espectacular. Y aquí lo dice José Luis Marín. Este es un puente que une Rusia con la península de Crimea, recordemos, anexionada en 2014 por Rusia, y era vital para Rusia precisamente porque unía esa península de Crimea con todo el resto del territorio ruso. ¿De acuerdo? Sobre esta explosión, lo que comenta José Luis Marín, que antes de la construcción del puente en 2018, las únicas conexiones de la península de Crimea con Rusia eran marítimas. ¿De acuerdo? Y después de 2018, cuando se construyó, la infraestructura se había convertido en el cordón umbilical de la región. Porque aquí vemos, ¿de acuerdo? Líneas de ferrocarril, el canal de Crimea. Fijaos cómo ese puente, ¿de acuerdo?, unía el estrecho de Kerch. Era absolutamente vital. Todas esas conexiones que podía hacerse desde esa península más alejada de Rusia, porque recordemos, Crimea formaba parte de Ucrania hasta 2014 que se anexionó Rusia, por tanto no tenía hechas esas conexiones, porque al no formar parte del mismo país, pues ningún estado se había preocupado por hacer conexiones entre la provincia de Crimea y Rusia. Y después este puente pues era una infraestructura absolutamente vital para Rusia y para sus intereses dentro de esta guerra. Con la destrucción del puente, como comentábamos, tan solo hay oportunidad ahora de hacer vía marítima esas conexiones. ¿De acuerdo? Porque lo dice aquí, las únicas conexiones de la península de Crimea con Rusia eran marítimas, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí podemos ver la gran importancia que tenía este puente para los intereses de Rusia. Era absolutamente vital. A sabiendas de esto, ¿qué ha sucedido? Pues una cosa que ha sido absolutamente Министерства обороны demencial. по плану Генерального штаба России. Absolutamente demencial. Y es que Rusia ha considerado que ese ataque era de una gravedad tal que merecía una respuesta contundente. Aquí vemos un discurso de Putin. Vamos a verlo atentamente porque es muy importante. Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерацией. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений.
Прошу министра обороны доложить о результатах. Сегодня утром по предложению... Aquí vemos que destaca franquismo mal democracia bien. Muchas gracias por tu mensaje que aporta muchísimo al chat. Aquí vemos cómo Putin califica el ataque directamente de terrorista y dice que todo lo que vaya contra los intereses de la Federación Rusa tendrá una contestación contundente. Y eso ha sido precisamente lo que ha ocurrido. O sea, el enfado de Putin ha sido tal por la destrucción del puente Kerch que, fijaos, ha habido un ataque aéreo masivo por parte de Rusia a Ucrania. Ha lanzado más de un centenar de misiles y drones contra todo el territorio ucraniano. Los principales objetivos del ataque han sido centrales eléctricas, telecomunicaciones y plantas de tratamiento de aguas. Y es que esto es muy importante porque hay que destacar que este ataque ruso no ha ido enfocado a la ayuda de las tropas que se encuentran ahora mismo en territorio ucraniano, por ejemplo, no ha ido enfocado a objetivos militares. La ofensiva de Rusia en esta ocasión ha ido directa a atacar infraestructura civil, es decir, infraestructura, edificios o plantas de térmicas, lo que sea, edificios o sitios, lugares que son civiles, no son militares. No ha atacado cuarteles militares, no ha atacado armamento o vehículos militares ucranianos. Ha ido directo a atacar todo posiciones civiles. ¿De acuerdo? Aquí vemos, las ciudades más afectadas por el ataque han sido Kiev y Dnipropetrovsk, pero los impactos se han producido por todo el país. Muchas regiones han reportado apagones masivos, pérdida de suministro de agua y caídas de internet. Y es que, como comentaba, ese era el objetivo de Rusia, atacar a posiciones civiles para cortar internet, para cortar suministro de agua, para realizar apagones eléctricos. Esto va directo a afectar a la población civil, lo cual se utiliza muchas veces en guerra también para minar la moral del enemigo. Porque, evidentemente, si tú estás apoyando a tus tropas o estás viviendo la guerra desde una cierta distancia, no es lo mismo a que de repente, por un ataque brutal de tu enemigo, tú te veas sometido sin luz o sin internet o sin poder acceder a agua potable por culpa de esos ataques. El ataque llega solo 3 días después de 2 acontecimientos de relevancia: el ataque contra el puente de Kerch y el nombramiento de Sergei Surovikin. De acuerdo, que lo han nombrado el comandante supremo de las tropas rusas en Ucrania. Sobre todo, esto viene motivado, este señor evidentemente ahora es el jefe supremo de todo el ejército de Ucrania, pero viene motivado principalmente pues el ataque contra el puente de Kerch que acabamos de ver. Entonces hemos visto aquí que Rusia no se han dado con chiquitas a la hora de hacer una contraofensiva y de responder a esa explosión en el puente de Kerch, que recordemos lo ha inutilizado totalmente y esa conexión rusa-Crimea se ha visto profundamente afectada. En el primer reporte, a pesar de que ya se sabe que han sido más de 100 misiles, en el primer reporte se había indicado que se había atacado a 20 ciudades con 83 misiles. Y como dice aquí DatoWorld, toda era infraestructura civil. Si aumentamos el mapa, podemos ver dónde están los puntos donde ha atacado 20 ciudades diferentes donde se han lanzado más de 83 misiles. La más afectada ha sido Kiev, la capital, porque como es de lógica, como indica la lógica, las capitales o ciudades más importantes de las zonas enemigas son las primeras que suelen sufrir ese tipo de ataques por parte del enemigo. El ataque ha sido devastador, o sea, ha sido brutal. Y fijaos en diferentes infraestructuras que ha derribado. Ahora vamos a ver un poco de zonas civiles como parques, etcétera. También zonas estratégicas, aunque también de ámbito civil, como en este caso una central térmica. Vamos a ver un poco de todo el destrozo que ha hecho Rusia. Fijaos, esto es una central térmica en Kiev.
Lo veis todo a sitios estratégicos, edificios civiles. Aquí, por ejemplo, lo vemos en una área residencial. Fijaos, esta noche se informó de casi una docena de ataques con misiles rusos. Apuntó a una zona residencial. Fijaos cómo ha quedado. Ночью, в 2 часа ночи, тупо многоэтажку уничтожили. Ёбаные твари, блядь. Вот Completamente devastada la zona. Parece casi una imagen propia de un videojuego de naturaleza bélica. O sea, todo rodeado de fuego, todo devastado y, como decimos, zonas residenciales. Nada que ver con lo militar. Y luego comentaremos y veremos un poco lo que significa el hecho de que sean zonas residenciales y si es más o menos habitual en la guerra utilizar este tipo de recursos, porque Rusia ha sido tildada de extremadamente cruel por realizar esos ataques a infraestructura civil. Fijaos, esto es en el Arco de la Libertad en Kiev, cerca de esa estructura. Vamos a ver también. Es que la explosión es una barbaridad. O sea, menos mal que no había nadie allí. No como desgraciadamente en el puente de Kerch que hemos visto, que allí sí que había civiles. Fijaos en la fuerza y la potencia de la explosión. Totalmente devastador. Y toda esa clase de infraestructura ha sido la que han disparado en misiles. Aquí, por ejemplo, el parque de Shevchenko, en el centro de Kiev. Una zona donde hay familias, niños, músicos callejeros, etcétera. Y ya lo veis, una zona que al final ha quedado totalmente devastada, a merced de los misiles rusos. Y así muchísimas. Otro parque infantil, por poner otro ejemplo, para que se vea, se ilustre que han sido muchas zonas civiles. Aquí vemos, esto es puramente un parque infantil, que esta vez ha sido objetivo de los misiles rusos. Fijaos, y también, muy importante, edificios civiles, pero también de otras que afectan, digamos, o son propiedad de otras naciones, como es este caso el consulado de Alemania en Kiev, ya que ha sido también objetivo de los bombardeos rusos. Mirad cómo ha quedado el consulado de Alemania en Kiev, y esto evidentemente, pues yo imagino que tendrá una contundente respuesta por parte de Alemania. Porque ya es atacar infraestructura que ya no es ucraniana, sino que es directamente alemana. Se decían a las 5:39 de la tarde, 11 civiles muertos y 89 heridos, según el balance oficial del gobierno de Ucrania, en todo el territorio nacional, que poco me parece teniendo en cuenta el número de misiles y la fuerza que tenían. Y aquí este hilo me ha parecido interesante porque antes hemos comentado el tema de si era más o menos usual el atacar zonas o infraestructura civil en la guerra, porque como digo, se ha tachado de criminal a Rusia. Y aquí Jorge González Márquez, que es experto en geopolítica internacional, que lo pone profesor de Relaciones Internacionales, doctorado, Política Internacional y Grandes Potencias en Descifra la Guerra. De Descifrando la Guerra, que es una de nuestras páginas web y nuestras cuentas de confianza, dice que se extraña cuando ve a ciertos sectores decir que lo que ha hecho, por ejemplo, los ataques contra la red eléctrica ucraniana era una barbarie criminal que solo haría Rusia. Y él afirma que ha sido una práctica bélica consistente a lo largo de los años. Es decir, que la opinión de este experto no es tan de extrañar el hecho de que Rusia haya atacado la red eléctrica para dejar sin electricidad y sin luz a la población civil ucraniana, ya que es una práctica que evidentemente, aunque es extremadamente reprochable, no es únicamente
propia de Rusia. Hay muchos más países que lo han utilizado a lo largo de la historia. Yo insisto, no es que por ello esté mejor o esté bien, sino que simplemente no es correcto decir que es propia de solo de Rusia y que solo la mentalidad criminal de Rusia puede concebir el ataque a recursos civiles o a infraestructura civil, porque es algo que se lleva repitiendo desde hace muchos años. Por aquí, por ejemplo, el ejemplo de Yugoslavia, que bueno, Yugoslavia también es que fue una guerra especialmente cruenta y sangrienta, donde lo menos que se hizo fue precisamente cortar suministros. En Irak también, que Irak luego también lo veremos, porque lo de Irak tiene también una historia con relación a esto, se puede hacer una comparativa que deja a Occidente en mal lugar. Fijaos, aquí lo dice, hay una considerable bibliografía y múltiples estudios sobre las razones por las que atacar o no a la red eléctrica de un país durante una guerra. Y aquí es el punto más importante, es este al que llega Jorge González, que dice, no pretendo entrar a valorar sobre la utilidad, motivaciones o moralidad o consecuencias de las acciones rusas. Simplemente digo que dista mucho de ser algo único o fuera de lo esperable en modo alguno. Y es que también, con el tema de Rusia, se ha aprovechado que hay un odio visceral contra Rusia para decir cosas que no son ciertas. Quiero decir, que esto no, tranquilidad, porque no va a ser una defensa de Rusia, ni mucho menos. ¿Es correcto decir que dejar sin electricidad a la población ucraniana, a civiles, es reprochable incluso en medio de una guerra? Por supuesto que sí. Efectivamente y sin ningún lugar a dudas. Ahora, ¿es correcto decir que Rusia es la única que realiza esta práctica porque es la más criminal de todas? No sé si es la más criminal de todas o no. Se puede aquí entrar a hacer una valoración, pero lo que no se puede decir es que es una práctica exclusiva o muy más propia de Rusia que de otros países, porque hay otros países que también lo han hecho a lo largo de la historia con la guerra. Entonces, simplemente puntualizar eso. ¿De acuerdo? Y es muy importante no solo tener razón, sino también argumentar correctamente para tener razón. También se dice que y es algo que tiene bastante lógica también en mi línea de pensamiento, que Rusia ha hecho este ataque contra civiles gastando una barbaridad de su artillería y de su munición, precisamente porque va perdiendo la guerra y como una demostración de fuerza, porque el puente de Kerch era como una infraestructura que para el Kremlin era intocable, y al ver que Ucrania se ha atrevido a atacarla, esto es un ataque para sacar pecho, para hacer una demostración de fuerza por parte de Rusia, ¿de acuerdo? Y si Rusia va perdiendo, se pueden extraer varias razones, y pocas personas mejores para explicarlo que Nacho Montes de Oca. Aquí dice que el colapso ruso en Ucrania ha desconcertado a los expertos, que desde febrero predecían una victoria rusa bastante fácil. Y es cierto, casi todos los expertos en geopolítica apuntaban a que iba a haber una victoria relativamente sencilla de Rusia en principio. Que es cierto que Ucrania está recibiendo mucho apoyo de la OTAN y mucho armamento. Eso es indiscutible. Pero que Rusia en principio tiene una superioridad militar tal que iba a estar mucho más desbalanceada la guerra. Esto es lo que explica Nacho Montes de Oca, que era lo que creían los expertos y que es cierto. O sea, lo pensaban, y yo también lo pensaba y lo pensaba mucha gente, aunque también yo no tengo ni idea, entonces tampoco mi opinión no vale nada. Y dice aquí, repasemos los errores de Putin para entender el curso actual de la guerra. Y me ha parecido un hilo especialmente interesante porque explica un poco, con bastante buena información y bastante ilustrativa, lo que ha pasado. Dice que primero hay que definir si Rusia va ganando o no. Dice, lo esencial es que el objetivo de Putin al iniciar la invasión el 24 de febrero no era solo ocupar el Donbass, sino que fue directo a Kiev para controlar el resto de Ucrania e instalar un gobierno propio. Pero que falló. Y eso es cierto, porque las pretensiones de Putin iban más allá de esas provincias con mayoría rusa. Y al final ha sido algo que el mandatario ruso no ha sido capaz de hacer. De hecho, las 4 provincias que se han anexionado ilegalmente ya está perdiendo territorio en ellas, sin ninguna duda. Dice, por más contorsiones que se haga, el objetivo de Putin era reclamar señorío sobre Ucrania y alejar a la OTAN. Con la alianza ampliada proveyendo de armas a discreción a Kiev y Rusia aislada y en retirada. Insistir que hay una victoria de Rusia ya es un tema hormonal, no analítico. Y eso es cierto, la verdad es que puedes ser prorruso o no, puedes creer que alguien tiene más razón o no, pero que la victoria de Ucrania en ese aspecto ha sido totalmente devastadora. En marzo, su momento de mayor expansión, Rusia controlaba el 22% del territorio de Ucrania y disputaba un total del 28%. Luego vino la primera contraofensiva ucraniana en Kiev. En septiembre, Putin ocupaba el 19,4%.
Con la actual contraofensiva la cifra se redujo al 18. Y es que, como vemos, en febrero del 22, él tenía la posibilidad de llegar a un 28% del territorio de Kiev bajo su control, y ahora mismo tiene el 18%, y con avance día tras día de las tropas ucranianas, que aquí lo hemos estado siguiendo. Dice aquí que puede argumentarse que Putin anexionó territorios superiores a los 45.000 kilómetros cuadrados del Donbass y que controla unos 80.000 kilómetros cuadrados de Ucrania, pero en ese trámite sufrió bajas inmensas y hoy esa posesión está en duda ante la retirada constante de sus fuerzas desde el 6 de septiembre. Lo que yo apuntaba, al final Rusia conquistó esos territorios, se puso bajo su control esos territorios, pero se está retirando poco a poco. Y es como lo que dicen del que mucho abarca, poco aprieta. Al final yo no sé si es que ha tenido un exceso de confianza a la hora de autoadjudicarse esas 4 provincias porque no está pudiendo controlarlas. Está viéndose superada por las tropas de Kiev y cada ofensiva de los ucranianos les están recuperando más y más terreno. Desde entonces Rusia perdió sus mejores regimientos y se desarmaron unidades enteras que ahora deben estar emparchadas con reclutas. Y esos soldados profesionales perdidos tampoco pueden entrenar a las 300.000 nuevas tropas. Putin perdió muchos argumentos de potencia. Punto muy destacable, porque también lo hemos comentado en otros directos. Ahora mismo hay muchísimos soldados rusos enviados a la guerra que no tienen ningún tipo de formación militar. Y es que en las primeras ofensivas recientes, Putin perdió una gran cantidad de soldados. Porque lo que vienen ahora son panaderos, ferreteros, maestros, con uniforme militar, pero no son soldados, no están entrenados para ser soldados. Y eso hace mucho. Además de que han perdido una cantidad de armamento y de vehículos militares que no solo han sido destruidos, muchos de ellos, ojo, sino que otros han caído directamente en posesión de Ucrania. Y, como es de lógica, regalarle armamento o vehículos a tu enemigo no es una buena idea. ¿Dónde está la victoria si perdió gran parte de sus profesionales y armas más modernas y resintió quizás de manera definitiva el mito que agitaba desde el 45 respecto a su carácter de potencia invencible en un conflicto convencional? ¿Comprenden sus consecuencias estratégicas? Esas, evidentemente, pues lo que hay que formular de pregunta a partir de aquí, con todo lo expuesto, y hay que decir que sí, que Rusia tenía, y por eso decían los analistas que la victoria de Rusia en principio sería fácil, tenía ese halo de potencia militarmente casi invencible, que, o sea, si no llegaba a otra gran potencia militar como Estados Unidos, en principio Rusia iba a ser dominante. Dice, ok, el arsenal nuclear de Putin, Rusia quiere ganar ocupando Ucrania y eso se hace con tropas. Y también hemos hablado aquí de la importancia del capital humano que tiene Rusia frente a Ucrania, ya que tiene muchísima población. Cuando Estados Unidos bombardeó Japón tenía millones de soldados listos para invadir. Y Occidente suma hoy más ojivas que Rusia y en la disuasión no hay victorias. Y en la guerra atómica, menos. De los 900.000 soldados del ejército ruso, gran parte se dedican a tareas ajenas al combate. Burócratas, logísticos, mecánicos y una larga lista de tareas que sostiene el aparato castrense. Dejan unos 300.000 profesionales disponibles para el combate. El resto son reclutas, incidiendo de nuevo en la profesionalidad del ejército y en la capacidad de tener personas preparadas para desempeñarse en el conflicto bélico. Es muy importante incidir en eso, porque también, aunque hemos hablado de la importancia del capital humano que tiene Rusia, hoy en día en las guerras modernas, bueno, siempre lo ha sido, pero hoy en día es increíblemente importante que esos profesionales sean profesionales y no personas que han sido reclutadas a la fuerza y que no tienen esa formación militar adecuada. Moscú dice que murieron casi 6.000 soldados rusos, Ucrania que mató a 55.000. Lo repasamos aquí también, que Ucrania apuntaba que habían muerto más soldados rusos que estadounidenses en la guerra de Vietnam en 10 años. Los servicios de inteligencia de Occidente proponen una cifra más razonable de 25.000. En las estadísticas, las bajas, heridos o incapacitados, son el triple de las muertes, es decir, unos 75.000. Los números ya han alcanzado unas magnitudes increíbles, sobre todo porque tampoco llevamos un periodo tan largo de desarrollo de la guerra. Si un 30% de bajas hacen imposible sostener una ofensiva y Putin envió 200.000 soldados en febrero, perdió ya el 37,5% de su fuerza inicial. Eso explica la movilización de un 50% más de tropas. Al final, aunque tengas más capital humano, tienes un límite. Y si vas forzando ese límite y vas perdiendo soldados, porcentualmente cada vez tienes menos capacidad de realizar ofensivas y de realizar defensas a las ofensivas ucranianas. Y por tanto, a mí se me hace muy difícil pensar que si sigue perdiendo tropas y recursos al ritmo que lo está haciendo Rusia, pueda aguantar.
Aquí habla de pérdidas materiales, ya que Putin envió unos casi 3.000 tanques. La verificación de Oryx indica que Rusia perdió un 43% de esa fuerza. 1.312 tanques. Por encima del 30% de bajas sostenibles. Aquí estamos hablando de eso, de bajas sostenibles, que son un máximo de bajas que tú puedes tener para que sea posible en una guerra defenderte. En principio, las estimaciones que se hacen de el límite que puedes perder para seguir siendo competitivo en esa guerra. Pero además, dentro de ese 43% hay 463 tanques capturados. De lo que hablábamos otra vez, porque esto es información que se retroalimenta. No solo el hecho de que Rusia haya perdido porque se han destruido sus tanques, su material bélico, sus vehículos de guerra, sino que muchos han caído capturados por el ejército ucraniano. Y es, si tú, por ejemplo, pierdes en un combate 5 tanques, si te los destruyen son 5 tanques menos para ti. Pero si te los captura el enemigo, son 5 tanques menos para ti y 5 tanques más para el enemigo. Evidentemente, le estás regalando una capacidad de fuerza ofensiva militar espectacular. Antes de que los Vladimiros, que aquí habla de prorrusos, protesten, el cálculo se hizo sobre bajas verificadas visualmente por Oryx. O sea que aquí, y a mí también me sirve porque a mí muchas veces me lo dicen, no se puede acusar de prorruso o de otanista en este caso. O sea, las bajas esas están verificadas visualmente. Vamos a los errores. El principal fue construir un sistema militar que reproduce aspectos más retrógrados de Rusia. Es decir, una capacidad de estrategia o de combate que está bastante anticuada y que no se adecua a los tiempos modernos. No hay motivo para pensar que un país va a organizar a sus soldados de un modo diferente al que ordena su vida cotidiana. Se pelea y se muere como se vive. Aquí ya entramos un poco pues, en la forma de ser rusa, que para el combate, como señala Nacho Montes de Oca, pues quizá ha estado un poco anticuada. El mayor error militar de Putin fue Putin. El líder ruso concentró el poder de decisión en su persona, y la orden de invadir un país ajeno sin prever las consecuencias no tuvo el filtro de un sistema institucional que le advirtiese de las consecuencias que tendría tal estupidez. Aquí yo sí que tengo que no disentir, porque yo no lo sé, no tengo ni idea. Evidentemente Nacho Montes de Oca pues, tiene 1.000 millones de veces más de idea que yo, pero a mí me cuesta entender que la decisión de invadir Ucrania sea pura y duramente idea de Putin. Es decir, no creo que aunque sea una persona, aunque sea en una dictadura, tenga la capacidad de decidir empezar un conflicto bélico tan bestia solo sin que pase por ningún tipo de filtro o asesoramiento, aunque sea por sus hombres más cercanos. También aquí habla de que estaba convencido de que Occidente iba a reaccionar como en 2014, porque en Crimea al final se hizo ruido, pero la OTAN no apoyó militarmente a Ucrania ni hizo demasiado, hizo más oídos sordos que intentar implicarse de alguna forma. No reconoció a Crimea como parte de Rusia, pero vaya, que hacer activamente no hizo nada. Putin supuso que vendrían nuevas sanciones, pero de todos modos les iba a seguir vendiendo materias primas como si nada. Sí, también yo recuerdo, por ejemplo, en 2018, que fue el Mundial de Rusia, él invadió en 2014 Crimea. Y hasta se dijo que la FIFA les iba a sancionar y no sé qué, y al final les acabaron dando un Mundial en 2018. O sea que tampoco... Un Mundial no, una Eurocopa, perdón, en 2016, si no me equivoco. Y al final, pues... ¿Fue Eurocopa? Fue un Mundial, el de Rusia. Yo creo que fue... Pues ahora mismo estoy yo... Yo creo que fue Eurocopa. O Mundial. Sí, pues el Mundial de 2018. Y al final, o sea, en principio iban a sancionarles y al final no acabaron solo no sancionándoles, sino que acabaron dándoles una Eurocopa. O sea, un Mundial, perdón. Furbo, efectivamente. Todo el espectro político, todas las ideologías, todo lo que sucede en la actualidad se puede resumir en furbo. Y quiero decir, por eso yo también en parte creo eso, que Putin creía que iba a ser Occidente tan poco beligerante y tan suave como estaba siendo siempre, porque con Crimea no se movió casi ningún dedo, ha sido ahora con estos últimos conflictos cuando se ha empezado realmente a ayudar a Ucrania. Y en esa línea de pensamiento yo creo que Putin ahí sí que era lógico que lo pensara, porque hubiera pensado igual que él. Putin proviene de la KGB, recordemos, el servicio de inteligencia de la Unión Soviética. Es un especialista en intrigas políticas y control interno. No tiene preparación académica militar, solo experiencia en insurrecciones.
Rodearse de asesores eunucos es coherente con la lógica de construcción de poder personal persecutoria. De poder personal persecutoria. Bueno, mal conjugado, pero bien. Vamos, que por su naturaleza y su formación en la KGB, su idea ha sido siempre rodearse de gente que le dé razón y punto y final. En un entorno autocrático, en el que mande Putin, en este caso es más frecuente encontrar adulaciones que consejos capaces de revertir decisiones equivocadas de los líderes. Y es que me cuesta creer este hilo de pensamiento de Nacho Montes de Oca, porque sí, yo entiendo que Putin se habrá rodeado de gente afín, de gente que le lama el culo, hablando mal y pronto, pero de una forma tal que puede llegar a realizar un conflicto bélico en otro país y presionarse hasta el límite en el que nos encontramos ahora contra enemigos poderosos, como en el caso de la OTAN, a mí me extraña. La elección de un entorno fiel, previamente disciplinado por el destino de disidentes políticos, culturales y hasta sexuales, antes que elegido para alterarlo de sus errores. Sí que es cierto que dentro de aquí podemos tener en cuenta que todos los disidentes de Putin, muchos de ellos oligarcas que iban en contra de él, han ido muriendo o teniendo desgraciados accidentes poco a poco. Pero es que me cuesta creer eso. Si es quizá dictaduras rollo Arabia Saudí o de estos que no están para nada bien de la cabeza, pues puedo llegar a entender que simplemente se rodeen de gente que les adula y punto. Pero un país tan poderoso como Rusia y que al final tampoco creo yo que pueda ser tan así. O sea, le dejarían hacer casi cualquier cosa, sí, porque también esto me asusta, porque entonces hay posibilidad de guerra nuclear. Él es el único que decide. No sé, me extraña bastante. El estilo de liderazgo sin disidencias colocó a Putin como autoridad infalible en materia económica, militar y estratégica. Vamos, que diese la sensación en Rusia de que él sabía de absolutamente todo. Como en otras autocracias, el líder iluminado es incapaz de equivocarse. Siempre hay una conspiración interna y externa que explican sus derrotas. La verdad es que él de conspiración sí que ha tirado siempre mucho. O sea, siempre ha sido más, quizá victimista, podríamos decir, en ese lado. De, pues, si pasa algo malo es culpa o de Occidente o de algún disidente interno que me está haciendo aquí, me está molestando. Es más, en su afán de conservar poder, forzó la propaganda interna para vender una operación militar especial de fácil resolución y ahora tiene que blanquear una guerra en la que recibió una tremenda paliza del mismo adversario que presentó durante meses como un débil inferior. También, siempre se había vendido dentro de Rusia y lo había vendido Putin como una guerra bastante fácil como Ucrania. Además de que yo creo que Rusia, tal y como apunta Nacho Montes de Oca, tenía previsto una operación militar relativamente fácil, relativamente pequeña, que como se ha ido complicando poco a poco, hemos al final estallado en una guerra total. O sea, la invasión consolidó la idea de líder cuyas decisiones no pueden ser discutidas bajo riesgo de ser enviado al extremo opuesto de una mesa muy larga, a unas vacaciones permanentes en Siberia, perder el lugar en la cadena de mando o servirse un té que brilla en la oscuridad. Me ha gustado mucho esa última. Aquí habla así del que el que tuviera disidencias ideológicas quizás o de actuación con Putin, pues quizá podía ser vacaciones permanentes en Siberia, a una cárcel perdida en mitad de un desierto polar, perder un lugar en la cadena de mando, ser directamente enviado a un rango muy inferior, ser no despedido pero degradado, que no me salía la palabra, a una función muy inferior, o servirse un té que brilla en la oscuridad en alusión a pues un té que contenga veneno. Será alérgico al polonio. Sí, le pasa a muchos. Es como Putin te sirve un té y dice, vaya, que este señor era alérgico al arsénico. ¿Cómo iba a saberlo yo? Ese verticalismo impregna la cadena de mandos y explica el comportamiento de sus oficiales y soldados en el campo de batalla. Anulada la crítica, se dificulta corregir errores que cuestionen a los superiores y se potencian sus equivocaciones. Si el verticalismo es la regla y el error censurado, la eficacia militar se condiciona por la calidad de los oficiales y por cada decisión indiscutible del líder. Aquí redundar en la misma idea, en el hecho de que si Putin no tiene una crítica real dentro de su partido, sus decisiones no acertadas en la guerra no pasan ningún tipo de filtro. Y por tanto el hecho de rodearte de gente fiel, pero de gente que solo te da la razón, al final provoca lo que hemos visto. Muchísimos fallos en cadena dentro de un mismo conflicto bélico, como es el caso de Ucrania, y que Ucrania, quien tú considerabas muy inferior, al final te está dando una paliza. ¿De acuerdo? Y aquí pasando un poco toda esa idea de que el líder es... o sea, el hecho de que el líder sea indiscutible, sea infalible y no pueda tener ningún atisbo de crítica a sus decisiones, provocan el primer gran error de Rusia.
Dice, pero hay más consecuencias militares y tienen que ver con la calidad de los equipos al llegar al momento de la batalla, que esto a mí ya me interesa más, que es el hecho de que Rusia aparentemente ha estado entrando en combate con uniformes o armas totalmente desactualizadas, que no son adecuadas a una guerra moderna en los tiempos que corren. Blindados que estallan con mucha facilidad, misiles que fallan en sus objetivos y cruceros con sistema de extinción de incendios defectuosos. O sea, material directamente defectuoso para ir a la guerra. Putin tuvo años para preparar armas capaces de enfrentar a las de Occidente. Subestimó el poder de Ucrania o sobreestimó el de las suyas. El cementerio de chatarra de al menos, es que recordemos la cifra, más de 4.000 vehículos rusos destruidos y verificados. Ucrania usa un par de HIMARS por el mismo resultado que obtiene Rusia lanzando toneladas de municiones de artillería. Esto también se ha hablado bastante, que es el hecho de que tiene que utilizar, digamos, muchas menos armas Ucrania para hacer el mismo daño que Rusia. Porque las armas de las que está dotadas Ucrania, muchas de ellas seguramente enviadas por la OTAN, de esto no tenemos duda, yo creo que ninguno, pues hacen mucho más daño que las rusas. Y también me parece extraño que Rusia se haya sobreestimado a ella misma si sabía y era consciente y sabedora de que tenía un material bastante inferior a la media o al que podían dotar la OTAN a sus enemigos ucranianos. Con la doctrina adecuada se ahorran soldados y equipos si se sabe dónde y cuándo usarlos. Claro, porque el capital humano, lo hemos dicho, es importante. Tener más población, más cantidad de soldados es importante. Pero al final, quizá un soldado con un arma adecuada te hace lo mismo que 5 con armas no adecuadas. Esa destrucción revela un error de Putin que va más allá de la guerra y que tiene que ver con el modo de gestionar el desarrollo y producción de armas. Un negocio que en 2021 le significó 50.000 millones al Estado ruso. Porque también el gasto que hace militar el Estado ruso es increíble y si se prolonga la guerra no sé de dónde van a sacar el dinero. Ahora el negocio se tambalea por sanciones y porque la publicidad negativa que recibieron al ser puestas a prueba será difícil de remontar. En el extremo opuesto, no de gastar tu armas, sino de venderlas, se está llevando una imagen muy mala las armas rusas. Es decir, se están mostrando como armas poco eficaces y poco preparadas para una guerra moderna. Por tanto, los compradores de armas a Rusia, ya hay muchos que no están interesados en comprar esas armas a Rusia porque se han demostrado que no funcionan. Y aquí habla, de acuerdo, aquí es lo que este tuit que a mí me ha impactado bastante. Importa que el equipo sea aprobado para que el amigo de Putin pueda cumplir con la promesa de exhibir el nuevo caza, buque o misil. Si luego funciona es un detalle, lo importante es que la nomenclatura funcione y que los yates sean fastuosos. Más aparentar, fijaos en el casco. Por ejemplo, aquí se veía el casco, que es un casco de mala calidad, pero está como, no voy a decir adornado, pero bueno, sí, adornado al final, para que parezca que tiene una calidad superior. Desde el comienzo de la marcha de los 3 días a Kiev surgieron evidencias de faltantes de raciones de combate o de su mal estado. Y al final, pues no es solo las decisiones unilaterales que ya hemos dicho de Rusia por parte de Putin, cuya figura es totalmente intocable, sino también, como estamos viendo en esta serie de tweets, que el material es no defectuoso, pero sí deficiente. En la era de Putin se aceleró la idea de que era más importante ver el nuevo tanque desfilando por la Plaza Roja antes de saber si era realmente efectivo. También todo este tema visual de poder, de intimidación al enemigo, el mostrar tus armas y quizá sacarlas de una forma precipitada, porque las vendes como un arma de gran poder cuando al final quizá no vayas a obtener los resultados que tú esperas. Los expertos en temas militares, enamorados de mapas, historias de batallas y balances contables de tropas, tanques, aviones y buques, no suelen reparar en detalle en extremo importantes como la corrupción, que veremos cómo puede condicionar el inicio de una invasión. ¿De acuerdo? Y aquí ya no me voy a centrar tanto, porque sí que es el tema de que Rusia ha sido, también es cierto que por una web estadounidense, una organización estadounidense, pero ha sido declarada el país más corrupto en este 2022. Ya cada uno se fía a lo que quiere de una organización que tiene evidentemente intereses en que Rusia le vaya mal, pero vaya que al final es significativo. Y Rusia no de ahora, siempre había tenido unos altos niveles de corrupción. Y dejamos este hilo, que si queréis lo podéis leer completo, es increíblemente... Aquí de Nacho Montes de Oca, es increíblemente ilustrativo, con él se aprende muchísimo de la guerra. Y pasamos a esta noticia. Estonia se prepara para declarar a Rusia Estado terrorista. Recordemos que Estonia cerró el grifo a la entrada de rusos a su país y dijo que los ciudadanos rusos serán
eran directamente implicados o responsables de la guerra en Rusia y que por tanto no les iba a dejar entrar en el país. Eso lo dijo la primera ministra y ahora se prepara para declarar a Rusia entera un estado terrorista. Y aquí, importante también, Rusia está intentando frenar, como digo, muchos se fueron a Estonia, pero se han ido a muchos sitios, a Estonia, a Polonia, a Mongolia, a Kazajistán. Están huyendo rusos por todos lados. Y para que no huyan, han puesto un anuncio que es delirante. Voy a poner unos segundos, ya cada uno puede intentar buscarlo si de verdad le interesa. Es una familia de rusos que se va a América. Самая свободная страна. Страна возможностей. Вы с мужем летите? Да, мы вместе. Он сейчас подойдет. А вот и мой муж. Знакомьтесь. Эмили. O sea, ya de primeras, homofobia en estado puro. Es evidente que en Rusia son increíblemente homófobos, tienen muchas leyes contra el colectivo LGTBI y bueno, pues uno de los argumentos que dan para no ir a Estados Unidos, para no huir hacia Estados Unidos, es pues que hay parejas gays. Pero espera que esto también va escalando. Esta a mí me parece sublime de gag de humor. Пассажиры позади вас вегетарианцы. Им неприятно, что при них употребляют мясо. Мы же их не заставляем это. Простите, но в США принято придерживаться принципа демократии. Позвольте, я это заберу. Парень, тут очередь. Porque cuántas veces nos ha pasado a nosotros, ¿no? Que vamos a comer un trozo de carne y nos dicen, lo siento, pero los de detrás sois vegetarianos, no os lo podéis comer. No es para nada una exageración por parte de los rusos. Туалет. What do you want? В очередь говорю, ставь в туалет. I want to go to the toilet. Простите, мистер, что случилось? Да вот парень без очереди лезет тут. И что? Вы не хотите его пропустить? Я? Конечно, конечно. Его надо пропустить. Мы подождем. Его народ долгие годы терпел притеснение белых. Мы... Cualquiera diría que los afroamericanos siempre han sido un grupo racial increíblemente bien tratado en Estados Unidos y que esto es totalmente fiel a la realidad. No es que ocupen como el 80% de la población reclusa en cárceles o que representen porcentualmente una cantidad enorme de pobreza en Estados Unidos. Para nada. Toda la gente sabe que en los EEUU los tratan así. Y esto es demencial. Прошу вас. A mí me pasó, a mí también. A mí también. Bueno, ya quien quiera ver el anuncio entero que lo vea, es totalmente deplorable y un poco reflejo del pensamiento estadounidense y la verdad es que como, digamos, argumento para no ir a Estados Unidos me parece bastante flojo. Y llegamos a una de las noticias más importantes de hoy después de la ofensiva de Rusia sobre Ucrania. Las declaraciones de Alexander Lukashenko. La cuestión es que Bielorrusia, como fiel aliado de Rusia, se está preparando para integrarse en la guerra y su excusa ha sido que Occidente está orquestando un ataque contra Rusia. Fijaos. Esta mañana el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, acusaba a Ucrania y Occidente de estar preparando un ataque contra Bielorrusia. El mandatario bielorruso declaraba que Polonia, Lituania y Ucrania están entrenando a terroristas para desestabilizar el país. Una excusa como cualquier otra para poder iniciarse en el conflicto bélico de parte de Rusia, por lo cual no creo que tenga necesidad ni que sea conveniente para un país más pequeño y pues militarmente más débil y sobre todo económicamente como es Bielorrusia, pero vaya. Es importante señalar que el riesgo de una desestabilización de Bielorrusia a raíz de la guerra de Ucrania tiene cierta base. Hay varios batallones de voluntarios bielorrusios opuestos a Lukashenko luchando por Ucrania. Y aquí vemos este batallón llamado Kastus Kalinowski, que significa para defender a Kiev, que están en contra del Lukashenko, que recordemos lleva como presidente de Bielorrusia desde 1994,
Bielorrusia, de hecho, era la que se conocía como la única dictadura de Europa, pero bueno, como ahora, como que ha entrado medio en esa categoría la Hungría de Orbán. Pero bueno, la cuestión, que hay batallones que luchan a favor de Ucrania, que es la postura contraria oficial que tiene Bielorrusia, como decimos, fiel aliada de la Rusia de Putin. Y por tanto, pues tiene miedo quizá Lukashenko de que puedan, si ganan, desestabilizar el país. Lukashenko ha anunciado esta mañana que, como respuesta a las acciones hostiles de Occidente, había aprobado, junto con Putin, la creación de una agrupación regional conjunta de tropas entre Rusia y Bielorrusia. Está totalmente preparando el terreno para entrar de lleno en la guerra. La creación de esta agrupación regional conjunta implica despliegue de más de 1 millar de tropas rusas en territorio bielorruso, algo que en teoría llevaría ocurriendo desde el pasado sábado. También ceder parte de tu espacio territorial para que lo utilicen las tropas rusas, lo cual es, en parte, se podría decir una declaración de intenciones, y que yo no sé hasta en qué punto te convierte a ti en implicado o aliado directo de Rusia, porque tú estás cediendo tu espacio geográfico para que las tropas rusas puedan maniobrar y atacar a los enemigos, que en este caso es Ucrania, respaldada por la OTAN. Entonces yo no sé ahí hasta qué punto se podría considerar que se implica en la guerra y por tanto también es enemiga de Ucrania y la OTAN. El anuncio supone dar un paso más allá de las declaraciones que ya vimos durante la primera mitad del año. Lukashenko siempre ha estado apoyando a Rusia, y eso es evidente, pero esta vez es la declaración más fuerte a favor de la entrada de Bielorrusia como posible aliado de Rusia en la guerra de Ucrania. Alemania sopesa despedir a su jefe de seguridad cibernética por supuestos vínculos con Rusia. Aquí también vemos Arne Schoenbaum, es el jefe de seguridad cibernética en Alemania, y él fundó una empresa en 2012 que parece ser que tiene cierto vínculo o ciertos contactos con el gobierno ruso. Por tanto, pues Alemania se está planteando su despido y dice que se ha tomado pues muy en serio esos informes que señalan a este señor como posible colaborador de Rusia. Y ya lo único que le faltaría. Rusia siempre ha hecho mucho también eso del espionaje, y la infiltración siempre le ha gustado mucho a Rusia. Y en cuanto a la guerra, el ministro de Economía francés ha dicho que no debe resultar en una dominación económica de Estados Unidos y debilitamiento de la Unión Europea, que no pueden aceptar que su socio estadounidense venda el gas 4 veces más caro al que se lo vende a sus industrias. Y es que es cierto que se ha hablado de que la economía de Estados Unidos no está boyante con esto de la guerra de Ucrania, pero que ha sido una de las economías que se ha visto menos afectadas por la guerra. El dólar ha caído muy poquito, y en cambio el euro y por ejemplo la libra han caído mucho, porque Estados Unidos no depende de Rusia en gas, por ejemplo, no está geográficamente cerca, y Europa, pues de dejar de comprar gas a Rusia, también ha pasado a comprar gas a Estados Unidos. Desde luego Estados Unidos, dentro de los grandes enemigos de Rusia que están enfrentándole contra Ucrania, es el que mejor parado ha salido. Y ya para acabar y cerrar este tema de Rusia y Ucrania, que nos ha llevado de momento 48 minutos, porque hoy había muchísimo de lo que hablar y lo del bombardeo de Rusia era increíblemente importante, es bueno recordar que Estados Unidos en Bagdad a principios de 2003, en la invasión a Irak, invasión que fue apoyada por Ucrania también, por cierto, hizo esta salvajada que vamos a ver. Que esto no es solo propio de Rusia, y que también tenemos que vernos que Occidente ha estado haciendo barbaridades desde siempre. De hecho, ha hecho más barbaridades que el resto de países, por capacidad más que por más maldad. Pero vaya, que ha estado haciendo, por ejemplo, esto. Y de esto, igual que vemos que lo de Rusia es una barbaridad, pues a lo mejor en su momento no vimos que esto era una barbaridad. Y esa banalización de la guerra, de la violencia, cuando la ejerce uno mismo, no es adecuada. Pero bueno, vamos a ver. O sea, es que la voy a volver a poner, pero es que para que veáis la tremenda salvajada de bombardeo que es. No quiero ni imaginarme la cantidad de muertos y heridos que hubo en ese bombardeo.
Y al final esto lo hizo Occidente. Lo que pasa es que lo miramos con otros ojos precisamente porque lo hizo Occidente. Y es lo que yo encuentro que no es para nada adecuado y que nos sitúa como muy hipócritas. Y voy a cerrar aquí el tema de Rusia y Ucrania, que como digo siempre veremos cómo evoluciona, pero cada vez que digo esto, evoluciona a mal. Siempre va a peor. Y pasamos a España, porque los servicios de inteligencia españoles, el CNI, han descubierto que hay una trama de espionaje marroquí en el consulado de Madrid, ¿de acuerdo? Ha habido un señor al que se le ha denegado la nacionalidad española precisamente porque parece ser que está bastante aliado con el régimen marroquí para espiar a España. Recordemos que España y Marruecos se han tensado sus relaciones últimamente y España ha estado cediendo mucho en las pretensiones marroquíes sobre el Sáhara Occidental. Y aquí vemos que la noticia dice que el CNI está investigando desde 2016 a un trabajador del consulado de Marruecos como integrante de una red de espionaje para el régimen. En el fallo, fechado del 14 de septiembre, los magistrados sustentan la decisión en un informe del CNI, que acusa al trabajador de mantener, esto ya es textual, estrechos vínculos con su país de origen y ser un agente local de sus servicios de inteligencia. Además, asegura que mantiene una relación con el actual jefe de los servicios de inteligencia marroquíes en España. O sea, España, con más capacidad económica y de policial y de muchas cosas que Marruecos, se está dejando mangonear por todos los sitios. Ante los magistrados, el CNI afirma tener constancia de la estrecha colaboración de este señor, de don Gabriel, desde su llegada en 2016 al consulado de Marruecos en Madrid como agente local. O sea, que estaba trabajando en Madrid, pero estaba a servicio del régimen de Marruecos, filtrando información. La inteligencia española la empezó a investigar en 2011, al año de que entrara a trabajar como intérprete en el consulado de Marruecos en Sevilla, mucho antes de que fuese enviado en 2016 a Madrid. No es la primera sentencia de la Audiencia Nacional que destapa actividades de espionaje de Marruecos en España. Tampoco es la primera que las vincula con sus consulados repartidos en la península ibérica. Y al final España va a seguir tragando, porque da igual lo que nos haga Marruecos, da igual de qué forma nos mangonee, que España, no sé qué pasa, que tiene una debilidad frente a Marruecos increíble. Que sí, que está cierto, que su capacidad de regular el flujo de inmigrantes que pueden entrar a Ceuta y a Melilla, pues es muy grande. Yo eso lo entiendo. Y que para España es una putada ese envío de inmigrantes. Pero no puede ser que un país con menos influencia que tú, económicamente más débil que tú, al final te esté mangoneando de esa forma. Es que me parece increíble. Y en este caso ya vemos que este no es el primer caso de espionaje, lo dice el propio artículo. Y yo no sé al final qué consecuencias puede tener las relaciones exteriores entre España y Marruecos. Pero no se puede permitir España que exista este tipo de prácticas por parte de Marruecos. Y si las hay, España tendría que hacer lo mismo. ¿Que será que este señor, que es el rey, el Mohamed VI, no tiene cosas para tapar? O sea, de fiestas, de alcoholizado, siendo líder espiritual de los marroquíes, musulmán, estar alcoholizado por las calles de París. Anda que si el CNI no se pusiera mínimamente las pilas no le encontraba mierda a este señor. Y en cambio son los marroquíes los que nos están haciendo el juego sucio. Y yo estoy esperando la contraofensiva de España, a ver cuándo llega. Y de Marruecos saltamos a otra parte del mundo, porque saltamos a China. Muy importante, vive en París limpiando... No, hombre, no. Chistes homófobos están feos. Pero sí, vive en París limpiando sables. La verdad que sí. No sé, es que el CNI no hace falta el CNI. La última vez que lo pilló un tío con un móvil desde un coche. Al rey marroquí borracho por las calles de París. Y es bastante sonado el hecho de que pues se inclina más por los hombres que por las mujeres en ciertos aspectos. Y eso pues sería un escándalo teniendo en cuenta que es rey de Marruecos, pero el título es rey de Marruecos y líder de los alawitas, creo que es de pues los musulmanes marroquíes. Y hay, ojo porque dentro de poco se va a realizar el 20º Congreso Nacional del Partido Comunista Chino. Actualmente China es el segundo país con más peso internacionalmente y siempre estos últimos años ha estado creciendo y se ha estado luchando para establecerse como pues la
potencia en contraposición con Estados Unidos. Y vemos que se va a realizar el 16 de octubre ese 20º congreso, que intentaré yo enterarme a ver cómo se puede de alguna forma cubrir, a ver si puedo cubrirlo y nos podemos enterar de más cosas. ¿Por qué es importante? Porque este es el mayor órgano de poder del Partido Comunista, ¿de acuerdo? El Congreso. ¿Cómo funciona? Pues es un proceso que empezó en noviembre de 2021 y fijaos, van a elegir a los distintos las distintas cargos, los distintos cargos dentro de el Partido Comunista. Y aquí vemos por provincia, municipio y cómo se reparten esos votos para poder elegir a los distintos cargos, delegados, etcétera. ¿De acuerdo? Y habrá que estar muy atento también, porque, mira, está en juego lo que va a suponer los cambios a nivel ideológico, político y organizativo dentro del Partido Comunista Chino, que recordemos, pues es el partido que rige absolutamente toda la política de China, porque China no es una democracia, no hay una libre elección en el partido que los gobierna. ¿Y por qué es tan importante eso? Aparte de por la importancia que tiene China en peso a nivel internacional, es porque China se ha ralentizado en su crecimiento económico. China siempre vivía como de ser ese milagro perpetuo dentro de Asia, en el que siempre había crecimiento, subían sus estándares de calidad de vida. De hecho, ahora como unos 6 meses, más o menos, yo estoy diciéndolo tal como pienso, que la media de esperanza de vida de China superó a la de Estados Unidos, es decir, que de media la gente china vivía más que la de Estados Unidos, y poco a poco estaba creciendo más y más y más, hasta que llegó un momento que se ha frenado, y están entrando como una especie de mini crisis económica. Y aquí en la BBC podemos ver 5 claves para entender por qué la economía de China está en problemas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer un pequeñito repaso de esto, y es para empezar la política cero COVID. China sigue manteniendo unos protocolos y unas actuaciones increíblemente fuertes y duras contra todo atisbo de COVID. Aún hay vídeos de desalojos de bloques enteros de vecinos, de gente totalmente aislada por el virus que, aunque por ejemplo aquí parece que está bastante superado socialmente, ya solo hay que llevar mascarilla en transportes públicos, etcétera, pues allí no. Y esto está suponiendo cierta ralentización en algunos procesos y está pues entorpeciendo bastante la economía del país, porque evidentemente es más difícil actuar cuando se siguen estando vigentes los protocolos de COVID, eso lo sabemos todos porque lo hemos sufrido. Pekín no está haciendo lo suficiente. Aquí también habla de la inyección económica de 200.000 millones de dólares para impulsar pequeñas empresas, infraestructura y otro tipo de bienes que había lanzado el gobierno chino, pero que de momento no ha sido suficiente para generar ese empleo y para realizar un crecimiento de la economía china. El 3, muy importante y que me recuerda a Españita, es el tema de la crisis en el mercado inmobiliario, ya que China empezó a construir muchísimo. Con el aumento de la capacidad adquisitiva de los chinos en general y del aumento de la calidad de vida, China se puso a construir, también a construir mucha construcción iba a decir de calidad, pero no para ricos, de acuerdo, de lujo, que no me salía la palabra, hubo mucha construcción de lujo, etcétera, y estaba siendo uno de los motores más potentes económicamente del país. Y aquí vemos que el sector inmobiliario y otras industrias que contribuyen en él, que lo pone aquí, suponían hasta 1/3 del Producto Interior Bruto de China, cual es una barbaridad que la industria inmobiliaria y otras que dependen de ella suponga hasta el 33% de tu PIB. O sea, es una barbaridad. Aquí vemos Quig, que es lo vemos, era un periodista, periodista, lo pone aquí, lo he visto. Luis Quig, economista jefe para Asia de S&P Global Ratings, ¿de acuerdo? Y aquí comenta que cuando la confianza es débil en el mercado inmobiliario, la gente se siente insegura sobre la situación económica general. Eso también me vuelve a recordar a España, porque aquí fue cuando se empezó a derribar el mercado inmobiliario, cuando se pinchó esa burbuja, cuando todos empezamos a notar de verdad que la crisis era algo real. Porque hasta entonces pues era un poco como de hay fallos aquí, fallos allá, pero bueno, aún no se ha caído todo, pero en cuanto se deceleraron de verdad todos esos procesos de construcción, etcétera, aquí en España, esa crisis inmobiliaria, fue cuando notamos que algo iba realmente mal.
Y aquí en China pues está sucediendo lo mismo. El cambio climático está empeorando las cosas. China tiene una política de que no existe el cambio climático. No están haciendo nada para revertirlo y pues le ha pasado factura como olas de calor extrema. Creo que aquí por aquí lo ponía. Clima extremo, impacto duradero en industria en China. Aquí está. Una fuerte ola de calor seguida de una sequía golpeó la provincia suroccidental de Sichuan y la ciudad de Chongping en el cinturón central en agosto. Lo pone aquí. Y al final, pues ese tipo de problemas medioambientales también afectan el desarrollo económico de un país. No puedes realizar tus actividades económicas con normalidad si tienes una ola de calor hoy, una sequía mañana. Y por último, los gigantes tecnológicos están perdiendo inversores. También esto va un poco derivado del hecho de que China tiene muchísima protección a su propia tecnología. Y hay pues otras empresas que no pueden entrar al juego con China, no pueden entrar al mercado chino. A muchos nos ha pasado de tener un móvil chino y no poder descargar ciertas aplicaciones porque son de Google o por lo que pase. Y vemos aquí, por ejemplo, que Tencent y Alibaba, que Alibaba sí que lo conoceréis todos, es una empresa enorme que vende todo tipo de productos, rollo Amazon, han informado de su primera caída de ingresos en el último trimestre. ¿De acuerdo? Decenas de miles de trabajadores jóvenes han perdido su empleo, lo cual también puede acarrear, en este caso, una crisis laboral, aparte de la económica. Así que esas 5 claves más o menos pueden explicar un poco el declive de la economía china. Y aquí, esto no tiene demasiada importancia, pero me he encontrado este mapa y me ha parecido bastante curioso para comentarlo. Porque a veces también, aparte de noticias actuales, pues me encuentro cosas curiosas que me gusta comentar en el directo. Y aquí habla de qué países tienen aún pena de muerte, ¿de acuerdo? Y es simplemente que veamos este mapa. Como veréis, son casi todos pues países subdesarrollados, como Estados Unidos, los que tienen pena de muerte. Aquí hay varios colores. El que tiene el azul oscuro es que no hay pena de muerte en ninguna circunstancia, ¿de acuerdo? Este azul oscuro, que por ejemplo, mira, pues esto no lo sabía. Estos países, que vemos prácticamente toda Europa, Australia, etcétera, pues Argentina, ¿de acuerdo? Este azul más oscuro, pero aún no oscuro del todo, son los que tienen pena de muerte tan solo en situaciones de guerra. Tan solo se aplica en crímenes, en una situación de guerra, en el que el país esté implicado en un conflicto bélico. Este otro azul tienen, en teoría, penas de muerte, pero llevan años sin aplicarla. Por tanto, en la práctica no tienen, porque aunque en su legislación exista la pena de muerte, hace muchos años que no la aplican. Y aquí sí que son países que están totalmente aprobada y se pone en práctica la pena de muerte. Aquí abajo lo ponía en números. Fijaos, los que no tienen pena de muerte en ningún caso, 108, 8 que solo para crímenes de guerra, cometidos durante tiempos de guerra, mejor dicho, perdón. Los que, fijaos, en los últimos 10 años, los que tienen en principio esa ley que permite la pena de muerte, pero llevan 10 años sin ejecutarla, son 28, y los que sí que tienen y la ejecutan regularmente, por así decirlo, son 55. Así que con este mapa nos quedamos, una cosa así más curiosa. Y lo que digo, Estados Unidos sorprende que es como el país más civilizado en esa lista, y podemos ver aquí otro mapa que también me ha parecido curioso, que son países en los que Estados Unidos cuenta con bases militares. Muchas veces se habla del imperialismo de Estados Unidos no solo por su capacidad de interferir en la economía, en la soberanía de otros estados, sino también porque, por ejemplo, tiene bases militares en 85 países distintos. Por ejemplo, en España tiene, en Zaragoza, si no me equivoco tiene una base. Fijaos, 254 bases e instalaciones militares en todo el mundo. Es el país que más tiene, con una diferencia abismal. Para que cuando luego nos hablen de libertad o de imperialismo en otros países, recordar que Estados Unidos, desde luego, ya os digo yo, que no se queda atrás. Vamos a ver el último gran bloque de hoy que había, que era el tema de Irán. Si no me equivoco, creo que era el último bloque. Porque estas protestas las hemos estado cubriendo en prácticamente todos los directos. Hemos visto cómo evolucionaba el conflicto, cómo escalaba de una simple no, pero de la muerte de una chica, una protesta en una ciudad, escalaba a casi todo el país. Y aquí vemos que, según el Centro de Derechos Humanos de Irán, que tiene su base en Oslo, es el centro
o la organización en la que nosotros nos hemos estado fiando para contabilizar las muertes todos estos días, el número de muertos se ha elevado a 185 personas. Es una barbaridad. O sea, recordemos que nosotros ya con 50 y algo personas nos escandalizábamos hace, no sé, una semana y media, 2 semanas como mucho. Han llegado a 185. Y entre ellos hay al menos 19 menores, como la chica de la que hablamos en el último directo. Y con esta evolución, vaya que se me ha repetido aquí. Con esta evolución fijaos, se ha cuestionado mucho el gobierno de Khomeini, ¿de acuerdo? Khomeini ha estado pronunciándose sobre las revoluciones, evidentemente diciendo que, bueno, él también estaba triste por la muerte de esta chica, pero que no había que hacer acciones violentas, etcétera. Y aquí vemos que en su discurso del Ayatollah Khomeini en la televisión iraní, unos piratas informáticos han interrumpido el discurso y han dicho: la sangre de nuestras jóvenes gotea por tus garras. Fijaos. Qué bon, Nadir Mehdevi. Qué bon, Nadir Mehdevi. Espectacular. Ataque informático al líder de la dictadura teocrática de Irán, interrumpiendo su discurso al más estilo Anonymous. Y como siempre, esperar simple y llanamente que estas revueltas violentas sirvan para algo. Casi 200 muertos son demasiado. Y bueno, al menos sí que ha habido solidaridad por parte de algunas partes del mundo. Es cierto que al final es la hipocresía de siempre, porque ha habido solidaridad para las iraníes, pero no hay solidaridad en otros países, porque al final pues no nos interesan o no tienen ese foco mediático tan grande. Por ejemplo, las artistas españolas, muchas se han cortado un mechón en apoyo a las mujeres iraníes, pero al final es puro postureo, porque lo han hecho por las mujeres iraníes y no lo hacen por muchas otras mujeres que llevan años y años sufriendo igual. ¿Y por qué por las iraníes? Pues porque tiene esa capacidad o esa mayor audiencia. Porque si lo hacen por las mujeres palestinas, por ejemplo, pues no, pues a todo el mundo le da igual. Pero como ahora está en boca de todos el conflicto de Irán, las revueltas de Irán, pues es mucho más fácil cortarse un mechón a favor de las mujeres de Irán. Y ya está, quiero decir, al final es postureo y no pasa nada. Igual que en Israel, por ejemplo, también está esa hipocresía de mujeres israelíes como esta, que también se ha cortado un mechón en Israel en apoyo a Irán. Y aquí me gusta porque esta cuenta satírica que finge ser Reuters, la agencia Reuters, dice: en solidaridad por las mujeres iraníes, las mujeres de Israel están cortando el acceso a agua a Gaza. Y bueno, es un poco eso, que sí, mucha solidaridad por parte de los israelíes con las iraníes, pero están matando a palestinas y a palestinos todos los días. Y por eso también vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que nos ha dejado Palestina e Israel, sobre todo porque Israel se ha dedicado a masacrar palestinos esta última semana a un ritmo espectacular. Si sigues cuentas como por ejemplo Palestina Hoy, te das cuenta de que no es nuevo, de que cada día hay detenidos mínimo y muchos días hay muertos palestinos por parte de las fuerzas de ocupación israelíes. Y al final, como Estado terrorista y genocida, poco se habla de eso en este canal. Sí, verdad, yo no había comentado aún el tema de Palestina. Lo descubrí ayer, qué país era. Sí, poco se habla de esto, ¿eh? Y nada, pues vamos a dejar un poco aquí las estadísticas del Estado terrorista, genocida e ilegítimo de Israel. Además de asesino, evidentemente. Israel asesinó en las últimas 24 horas a 4 palestinos. Esto es del 8 de octubre, o sea, es que hace nada, hace 2 días. Adel Dawood, de 14 años, Mahdi Ladawada, de 17, Ahmad Daragamag, de 19, y Mahmoud Sous, de 18. Como vemos todos, o sea, solo hay 2 mayores de edades, 2 menores, pero que son los que son mayores de edad, tienen 18 y 19 años. Y han sido asesinados por las fuerzas de ocupación de Israel. Es que, qué decir, al final es dato así soltarlo en frío, pero es lo que ha pasado. Ejemplos, por ejemplo, soldados de ocupación israelíes atacan a un niño palestino en Jerusalén. Yo decidme si es necesario esta brutalidad policial entre 3 contra un menor de edad en Palestina.
No sé, quiero decir, que a lo mejor entre 3 y bueno, y vienen algunos de refuerzo. No sea que tú, adulto, entrenado, con una porra, no puedas con un menor de edad. Faltaría más. Pero evidentemente las fuerzas de ocupación israelí, como asquerosidad que son, no se quedan ahí. Por ejemplo, aquí a una niña palestina. Ya le están dando, con un uso excesivo de la violencia, a un hombre. Pero es que fijaos a la niña. O sea, tenéis que fijaros cuando la cámara aumenta a esta niña, que va a socorrer y directamente la tiran al suelo con mucha fuerza. Podría haberse golpeado la cabeza y hacerse mucho daño perfectamente. Y como quieren hacer colección, todo esto que estoy diciendo, por cierto, se ha sido de los últimos días, lo vi en tirereta y lo he puesto, o sea, no he ido a buscarlo siquiera. Y aquí vemos cómo intimidan a un niño, ese niño pequeño, no sé cuántos años tiene, 11 años tiene el niño. ¿Es necesario comportarse así con él, intimidarlo de esa forma? Pero como este vídeo hay miles y miles de vídeos, y aquí ya llegamos a la hipocresía de esta mujer. O sea, asesinatos, arrestos, intimidación continuamente a la sociedad palestina, pero aquí no pasa nada porque como Occidente no nos interesa. Pasamos a nuestra Españita de nuevo. También he encontrado este mapa que quería comentar un poco porque se ha hablado de este problema poblacional que tiene de población envejecida. Se habló en el directo pasado con el tema de las pensiones, que España tiene una pirámide de población demasiado así, muchos mayores, poca natalidad. Y aquí en Excel Adicto nos muestra un mapa que según la tónica de colores podemos ver o sea, los rojos son las zonas más pobladas, mira, más pobladas no, perdón, o sea, más pobladas pero proporcionalmente con personas menores de 18 años. Y aquí podemos ver la España envejecida, toda esta España envejecida y la España ya de núcleos industriales, por ejemplo, aunque sean en decadencia Barcelona y Euskadi, el único núcleo industrial que no está en decadencia, que es el de Madrid, la zona del Mediterráneo y también de la costa de Andalucía, que pues es más productivamente más activa. Y aquí lo dice, destaca la baja proporción de personas jóvenes en el interior del norte peninsular, toda esa mancha azul que acabamos de ver. Pero en las capitales de provincia, fijaos, en Valladolid, por ejemplo, hay un anillo de natalidad. Entonces, lo que pasa aquí es el hecho de que, aunque hay muchas regiones que desde fuera se vean ese mosaico todo azul, hay partes que tienen roja, pero son única y exclusivamente las grandes ciudades. Algo muy parecido sucede, por ejemplo, en León y Salamanca. ¿De acuerdo? En buena parte de la región de Madrid la población joven supera el 20%. Llama la atención el distrito centro de capital, donde la población de menos de 18 no llega ni al 8,5%. Esto dice que no se ve prácticamente en ninguna capital, pero yo imagino que, claro, esto supone, como dice, es el distrito centro de capital, será la zona más rica y por tanto pues no hay tantos jóvenes porque de normal la gente joven no tiene esa capacidad adquisitiva. Si hacemos zoom en el mapa vemos que zonas de los madrileños de barrios de Malasaña o Chueca el porcentaje de población joven no llega ni al 6%. Y esto sí que me ha parecido realmente curioso porque no tengo ninguna explicación razonable. Y en Barcelona y Valencia vemos que se repite el patrón de menor población joven en el centro de las ciudades, aunque sin llegar a los niveles del centro de Madrid. Yo solo puedo encontrar solución en lo que comento del poder adquisitivo, no veo otro. Melilla es una de las ciudades donde mayor proporción de gente joven existe, 26% del total. En Ceuta el dato es de un 23%, pero porque creo que Ceuta y Melilla sí que tienen una natalidad alta. Por último, esta sería la situación en Canarias. Destaca la alta proporción de población joven en islas orientales frente a las occidentales, lo cual me parece curioso, pero yo no tengo ninguna explicación tampoco, a no ser que sea porque son las zonas más turísticas y ha habido un desplazamiento de población joven para llenar la isla, pues al final, de extranjeros y de guiris, que son los que dejan el dinero y al final son los que importan. Vamos a seguir con España porque creo que lo he perdido, pero sí, vamos a seguir con España porque esto me ha parecido tremendamente curioso. Aquí Albert Solá Jiménez era un hombre que aseguraba ser hijo del rey emérito, porque sabemos que Juan Carlos tiene bastante fama de haber tenido muchos líos de falda y de ser un poquito pillo, la verdad, y haber tenido algún que otro desliz. Y este señor decía que era hijo del rey emérito y pues bebiendo en un bar a los 66 años de repente se desplomó y se murió. Y yo digo, a ver, aunque tengas 66 años y seas joven, estas cosas pueden pasar, ¿no? Al final puede haber un accidente. Pero es que resulta que se ve que este señor, y yo es lo que no sabía, lo he averiguado 10 minutos tal cual antes de empezar el directo, por eso no lo tengo preparado, se ve que este señor iba a hablar en un programa. Que voy a buscarlo ahora mismo, no sé si es verdad o no.
Albert Solá, presunto primogénito de Juan Carlos, iba a ser... A ver, vamos a ver esto. Del Economista. Ojo, no es del blog de Pepito, ¿sabes? O sea, El Economista. A ver. Iba a contar su historia en Telecinco. Claro, es que aquí esto ya cambia totalmente el cuento, porque qué bendita casualidad y qué bien que le ha venido. A ver, ha muerto Albert Solá, presunto Borbón, apodado como el monarca de la Bisbal. Yo lo que quiero encontrar es lo del programa. Vale, había decidido participar en el programa ¿Quién en mi padre? Será ¿Quién es mi padre? Imagino. Presentado por Carlota Corredera, que se estrenó este sábado finalmente con el presunto hijo de Julio Iglesias como protagonista. Los planes iniciales de Telecinco, según nos confirman fuentes de toda solvencia, pasaban por empezar con el presunto hijo del rey emérito, pero será la próxima semana cuando se emita. Sin él en el plató, lamentablemente. Claro, esto ya cambia totalmente las cosas y te hace pues sospechar un poquito más, ¿no? O sea, ha sido una conveniencia muy grande del destino el hecho de que un señor que dice que es hijo de Juan Carlos de Borbón muera de muerte natural a los 66 años, que ojo, puede pasar, muy joven para morir, pero puede pasar, pero que muera justo antes, a los pocos días, de ir a un programa para hablar de que es el hijo de Juan Carlos de Borbón y hablar de su historia. La verdad es que, como digo, es como mínimo ha sido conveniente, ¿no? Pero bueno, ya aquí cada uno se puede hacer puede lucubrar lo que quiere, puede pensar lo que quiera. A mí me parece curioso. Y Vox hizo el otro día un festival, el Viva 22, que es un poco un festival para... Fijaos, aquí tenemos un 12 de gala. Un 12, no, un 11. Un 11 de gala, fijaos, es como un fútbol. Es un 11 de gala de fachos, ¿no? Un poquito. Lo veíamos el 9 de octubre en el Mad Cool de Valdebebas, la entrada era libre, y pues ahí está lo mejor de cada casa. Abascal, yo a Mateus Morawiecki, o sea, yo sé de qué palo va, pero tampoco la verdad no le he visto no conozco su historia política muy profunda. Giorgia Meloni, que pues es fascista, Víctor Orbán, que no solo es fascista, sino que lo ha demostrado, Donald Trump, Janine Áñez, o sea, Janine Áñez también, que recuerdo que entró a la presidencia después del golpe de Estado con una Biblia en la mano diciendo que ahora la Biblia era la que regía a Bolivia, a las leyes de Bolivia. Y este señor no sé quién es, pero tiene un apellido alemán. Entonces, si es... No quiero preguntarle a qué se dedicaba su abuelo. Es un 11 que lo he buscado. ¿Lo he buscado en qué sentido? Mira, voy a hacer una cosa. Voy a buscar... Yo no quiero saber en qué trabaja su abuelo, pero... ¿Abuelo o padre? No, padre no, demasiado bestia. Voy a poner José Antonio Cast, abuelo. No, voy a poner José Antonio Cast. Voy a poner abuelo. Miguel Cast. Voy a apurar mi búsqueda, va. Esto lo estábamos pensando todos. Sí, una polla. Que es verdad. El pasado nacido de su padre. Sí, hombre. Me descojono, ¿eh? Una investigación prueba que el padre del candidato chileno... Ah, es que es sudamericano, claro. O sea, sudamericano y tiene un apellido alemán. Todos sabemos lo que hacía su padre, ¿sabes? No era precisamente organizar Oktoberfest. Fue miembro del partido nazi. Ah, muy bien. La agencia Associated Press accede a un documento que contradice la versión de que Michael Kast fue solo un recluta alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Es que, evidentemente, yo el 11 ni lo había mirado, no me ha dado tiempo, la verdad. O sea, hoy he trabajado y he venido esto y lo he organizado lo más rápido. No me ha dado tiempo a mirar si un señor que ni conocía ni sabía quién es, su abuelo era nazi o no. Pero le he visto el nombre, le he visto un apellido alemán en un acto de Vox y he dicho blanco y en botella, leche. Pero buenísimo, o sea, buenísimo. Al turrón, al turrón, al turrón. Y aquí veíamos el mensaje de Trump. Vamos a escucharlo. I want to begin by thanking Santiago Abascal for the incredible job that he does. It's a very unique situation that we're all in, but we have to make sure that we protect our borders and we do lots of very good conservative things. Spain is a great country and we want to keep it a great country. So congratulations to Vox for just so many great messages that you get out to the people of Spain and to the people of the world. And again, to Santiago, I'd like to congratulate you and thank you very much for the incredible job you do.
Ja, 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 Santiago Abascal. Es verdad, es que a mí también me ha hecho mucha gracia, vamos a ver cómo lo By pronuncia. thanking Santiago Abascal. Es hipnótico, es Santiago Abascal. Espectacular también, espectacular. Y esto también me ha parecido espectacular, o sea, en el Viva la verdad es que, o sea, tiene imágenes de que pues había mucha gente, tal, estaba bien organizado, parece ser, pues, lleno de fascistas, pero bien organizado. Pero a mí esta imagen me ha parecido espectacular. Y es que se ve que han querido como rememorar la historia de España y han vestido a la gente de gilipollas. Pero, o sea, de gilipollas de época, o sea... miradla, esta gente está sufriendo. O sea... Yo creo que es gente que la han cogido de la calle o algo y les han dado un bocadillo de chope. O sea, no sé cuánto les habrán pagado, pero no sé si cuesta tanto tu dignidad. O sea... En fin, yo solo quedas con las imágenes. Cada uno es más esperpéntico que el anterior. Y cosas que de verdad sí importan en España. Muy bien organizado, yo estaba en los castillos hinchables y 10 de 10. Bueno, iba a decir una borrada, pero... Pues moraría que hubiera habido un castillo hinchable de Carrero Blanco y que no estuviera anclado al suelo. ¿Sabes? Pero bueno, iba a decirlo, lo he dicho. Sánchez y Feijóo solo acuerdan hacer un último intento para desbloquear la justicia por la resistencia del PSOE a cambiar el sistema de elección. ¿Bú o Buarns? Este es muy importante también porque ha habido una dimisión por parte de Carlos Lesmes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, y básicamente ahora lo que tienen que hacer es pegarse PP y PSOE para ver cómo hacen que la justicia española sea más imparcial, cosa que evidentemente nunca ha sido, siempre ha tenido designaciones por parte de los partidos que pues condicionan a que sus miembros sean más o menos afines a su ideología, cual evidentemente está mal. Y siempre se ha querido lograr por parte de la ciudadanía esa separación de poderes que nunca se ha hecho porque no conviene a los partidos. Y me hace gracia porque aquí Podemos ha pedido que el acuerdo no sea a 2 bandas, sino que Podemos ha pedido estar también en la mesa de negociaciones y que sea 3 bandas, lo cual me parece que es un 10 de moral por parte de Podemos. O sea, es como cuando tú vas a un examen habiéndotelo mirado 10 minutos antes y dices, bueno, que sea lo que sea, o sea, Podemos queriendo tener la suficiente fuerza o peso como para meterse en estas negociaciones. Era evidente que ni a PSOE ni a PP le hace gracia que Podemos esté, ni lo necesitan y que no iban a ceder, pero vaya, al menos así Podemos también puede hacerse un poco el ofendido, el no han querido que estemos en la mesa de negociaciones porque somos los que de verdad cambiamos las políticas de este país y no quieren porque pues están contra nosotros. Es una evidencia. Y voy a acabar con un hilo muy interesante que me he enamorado de los hilos de Jaime Caro, la verdad, porque él tiene estudios sobre la sociedad americana, un PhD, un doctorado en historia del socialismo en Estados Unidos por la UAM de Madrid. Él se focaliza mucho en la derecha alternativa americana. Vimos su hilo interesantísimo en el último directo, y aquí pues podemos ver otro hilo muy importante, muy interesante, sobre los MAGA Communist. MAGA es el acrónico de Make America Great Again, y aquí lo vemos, MAGA Communist, que parece una contradicción total, o sea, comunistas de Haz América Grande otra vez, que es un lema muy conservador, muy asociado a la derecha americana, sobre todo por Donald Trump. Aquí dice que son una tribu virtual propia de la alt-right, y básicamente, aquí sí que voy a hacer un poco un resumen. Dice que viene mucha gente que en Estados Unidos sí que ha militado en ese movimiento más comunista, pero muchos otros vienen de la extrema derecha y que son como gente muy provocadora, que le gusta mucho salirse de la norma, y entonces pues dentro de esa ultraderecha utilizan símbolos socialistas o símbolos comunistas. ¿De acuerdo? Y también dicen que lo de Make America Great Again es porque ese discurso de Trump ha hecho que surjan, o durante el mandato de Trump surgieron muchos movimientos al margen de la política tradicional, y por tanto se considera que fue Trump el que fue más impulsor de que hubiesen movimientos fuera de la política revolucionarios, o sea, no la izquierda americana, sino la derecha, la que hizo que hubiera movimientos revolucionarios.
que de verdad pudieran cambiar cosas. Por eso se le asocia un poco más con ese carácter revolucionario del comunismo. Aquí son jóvenes que suelen ser introvertidos, pero que una vez en internet, bajo perfil anónimo, están en la cultura del troleo y del humor edgy. Esto aquí también lo vemos mucho en España. El perfil de alguien que es muy cobarde, que no tiene, o sea, que en la vida real no tiene agallas para hacer nada, pero que bueno, bajo un perfil falso y una identidad anónima, es el tío más valiente de todo internet. Aquí cogen símbolo del Partido Comunismo de USA, que por cierto, estéticamente 10 de 10, me gusta mucho, en vez del tradicional, porque es como lo que ellos tienen más, ni siquiera hasta la victoria siempre. Bueno, lo has dicho un poco tarde, pero sí, hasta la victoria siempre. Y la cuestión, sí, que cogen el de Estados Unidos porque creo que tienen más cerca, porque realmente no tienen un conocimiento profundo de lo que es el comunismo, ni de su filosofía. Dice, por tanto, estamos ante chavales introvertidos de la derecha alternativa americana que detestan todo lo woke y quieren ser los más edgy, porque dentro de la cultura edgy es eso, dice provocativo, de, ¿cómo decirlo? Decir cosas que provoquen, que desentonen. Por eso, dentro de un movimiento de ultraderecha utilizan esos símbolos asociados a la extrema izquierda, para desentonar, para provocar. Obviamente no se ven satisfechas porque este debate es inexistente. La alt-right no pone en peligro el status quo económico ni se lo plantea. Aquí habla de lo que yo decía, que es lo de que con Trump surgieron estos movimientos fuera de la política, que pueden tener algún carácter o matiz revolucionario, pero es lo que dice aquí, que la alt-right en ningún momento pone en peligro el status quo económico. Y pues evidentemente sin poner o sin tener intención de cambiar el panorama económico de tu país, no puede ser revolucionario con algún atributo comunista, es que es imposible, o con algún pensamiento comunista, no tiene ningún sentido. ¿En qué se resume la MAGAC, o sea, el Make America Great Again comunista, o en qué difiere con la alt-right clásica? Pues dice que prácticamente en nada, son reaccionarios ante todo lo considerado izquierda woke, y como la Asociación Nacional es alt-right, perdón, o sea, la derecha alternativa americana, la extrema derecha alternativa americana, son autoritarios y no son supremacistas, pero sí que son segregacionistas raciales, que esto también es otra cosa que evidentemente no tiene absolutamente ningún sentido si tienes cualquier matiz de comunista. Es curioso cómo están leyendo las luchas de liberación de los años 70 raciales, en específico el Black Panther Party, pero de manera segregacionista. Están creando una cultura visual muy atractiva, también para atraer a ese público más joven, como no puede ser de otra manera, la crean con ayuda de las inteligencias artificiales que pintan con palabras clave. A su vez defienden todo lo relacionado con el mundo cripto, desde la tecnología blockchain hasta las criptomonedas o NFTs. O sea, criptobros y con simbología comunista. Aquí en España no los podría oler nadie. Su programa político es una mezcla de alt-right que quiere acabar con las conspiraciones globalistas y una reindustrialización que haría de los Estados Unidos un estado futurista ultratecnológico. Aquí mi explicación es una fumada del 15, no tengo más. Conclusión, tribu virtual nacida de la alt-right, de la ultraderecha alternativa americana, de la que se benefician plataformas de gestión de identidades con una escasa traducción al plano político real. Jóvenes de la alt-right que buscan ser más disruptores mezclando ideologías opuestas para molestar a cuantos más mejor. Resumen, chavales sin media hostia que se meten en internet para tener anonimato y solo en internet hacen sus acciones políticas, pero además siendo de ultraderecha, pero eligiendo simbología comunista para quedar más de rompedores, más de ir contra el sistema, para provocar incluso a los que pueden estar alineados ideológicamente con ellos, pero que son de ultraderecha y por tanto pues no verán con buenos ojos los símbolos comunistas, no verán a alguien que utilice símbolos comunistas como un aliado. O sea, chavales muy perturbados con ganas de llamar la atención. Y con el Make America Great Again de comunistas vamos a acabar este directo, hora y media. La verdad es que nos ha ocupado muchísimo todo el tema de Ucrania, pero que lo que ha pasado ha sido espectacular. Miedo tengo de llegar al directo que viene y ver qué pasa con todo el tema de Ucrania y de Rusia. Y me voy, pero no sin agradeceros como siempre todo el apoyo que dais al canal. Todos los que me veis, tengo una media de visualizaciones de 88 visualizaciones en los últimos 4 vídeos, lo cual es una barbaridad, sobre todo teniendo en cuenta que tengo 69 seguidores. Y solo quería, pues eso, agradeceros. Muy buen streaming como siempre. Muchas gracias, Francisco Mal, Democracia Vie.
La verdad es que lo intento esforzarme siempre. Es difícil con el máster y con el trabajo, pero intento hacer buenos streaming. Yo me lo paso muy bien y el apoyo que me estáis dando es increíble. Muchas gracias a todos los que veis. Si me ves y te gusta, no dudes en seguir el canal, porque es una forma de apoyarme aquí en Twitch. Y nos vemos el viernes que viene. Para el próximo, afeítate, podemita o tanista. Vale, te haré caso en tus consejos de estética. Muchas gracias de verdad por estar al otro lado y nos vemos el viernes.